Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos leído. Abrimos, Señor, las páginas de las Sagradas Escrituras para leer en ella tu mensaje. Pero queremos, Señor, no solamente leerlo, no solamente hacer este acto físico de recordar estas palabras, sino que tú también abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y hagas de nosotros hijos tuyos, discípulos de Cristo, dispuestos a ser modelados por tu palabra. Esa tierra fértil para la semilla de tu evangelio, para ser portadores también de estas buenas nuevas, Señor, para que ellas, impactando primero nuestras vidas, nos ayuden también a nosotros a llevar este mensaje que puede cambiar poderosamente muchas otras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos amados. El Sermón del Monte, llamado también, o mejor llamado, Agustín le llamaba el Sermón de Jesús en el monte, ¿no? No hay montes que hablen, pero el sermón de Jesús en el monte. Y lo del monte, ustedes ya lo habrán visto con seguridad, tiene muchísimo significado en las Escrituras porque por lo general el pueblo de Israel recibió mensajes y cosas muy trascendentales ocurrieron en un monte. En este caso, en las laderas de un monte cerca del lago de Galilea, donde la multitud de gente que ya se estaba juntando a escuchar al Señor le oyó una de sus primeras predicaciones. Jesús continúa en esta parte del sermón, famoso sermón del monte, tratando asuntos de la ética del reino. El reino de los cielos que él dice venía a anunciar y que ya estaba presente en la tierra, tiene un patrón ético, la ética del reino, y todos los que se acercan al Señor Jesucristo comienzan a vivir de acuerdo a los cánones de esa ética del reino y no de acuerdo a los cánones de la ética del mundo. Somos nosotros conscientes de que nos llama a ser sus discípulos, exponentes a la vez de esa ética del reino. No es algo para nosotros, no para que miremos el pasado de el Israel de ese tiempo y digamos qué interesante era la ética de Cristo en el primer siglo. No, esto tiene vigencia hoy día. Muchos piensan, y siempre que estudiamos o leemos el Sermón del Monte, recuerdo la experiencia de una profesora de literatura que le dio una tarea de hacer un ensayo a sus alumnos en la universidad sobre el Sermón del Monte. Y todos ellos, casi sin excepción, dijeron que esta literatura, este sermón, dicho hace 2000 años atrás, era absolutamente inaplicable en nuestros días. Estaba bien para ese tiempo, pero nadie podía hoy seguir esta ética del Sermón del Monte. Era absurdo siquiera proponérselo, casi sin excepción, y muchos de ellos eran cristianos. El Señor nos llama a vivir con esta ética y a relacionarnos con el mundo de acuerdo a los valores de la ética del reino que Él expone y sobre lo cual ha dicho, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. No vine a abrogarla, sino a cumplirla, y no va a pasar este siglo hasta que se haya cumplido toda la ley. 3 años más tarde el Señor Jesucristo iba a estar orando por sus discípulos con estas palabras: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo,
pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, nos relacionamos con gente del mundo, pero no somos de este mundo. Nos guste o no, somos ET, extraterrestres, somos de otro planeta. Es una ironía solamente. No somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y antes de ascender a los cielos, el Señor comisionó a sus discípulos diciéndoles: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y en Marcos 16:15 se registra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que el mandato de los discípulos es permanecer en el mundo, estar en el mundo y al mismo tiempo impactar el mundo, impregnar al mundo con el mensaje del evangelio. No es un mensaje para nosotros los que estamos dentro de esto. La sal para salar tiene que salir del salero, tiene que ir a donde hay necesidad de sal, que es uno de los grandes problemas de la iglesia de todos los tiempos, especialmente nuestro tiempo, que se ha encerrado mucho sobre sí misma. ¿Qué es lo que domina la naturaleza del mundo hoy? Tal vez podríamos decir en todos los tiempos, pero particularmente hoy vive la iglesia tiempos difíciles, porque el enemigo de la iglesia ya no es tan evidente, no es el musulmán armado en la época de las cruzadas, no es la espada romana ni la persecución del mundo judío. La persecución hoy día es bastante más sutil, menos evidente tal vez, aunque hay muchos en el mundo que siguen siendo cruelmente perseguidos de nuestros hermanos o entre nuestros hermanos. Vivimos hoy, o al menos eso es lo que se nos quiere hacer pensar, en la era de la posverdad. Posverdad, ¿tú ya oíste esta expresión? Seguimos en la posmodernidad en términos generales, pero hace algunos años debuta esta palabra que se hizo popular y se le declaró la palabra del año, ¿no? En algún momento. Posverdad. La RAE, la Academia Española de la Lengua, la define como distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Posverdad. Y el prestigioso diccionario inglés de Oxford, el año 2016, que declaró este neologismo como la palabra del año justamente, da una definición muy parecida a la de la RAE. Este diccionario dice, comillas, el fenómeno relativo o que denota circunstancias en la que los hechos objetivos influyen menos en la información de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. Y esto es algo verdaderamente curioso de la evolución de la cultura que nos rodea y en la que de alguna manera nosotros estamos presentes y aunque no creamos, estamos siendo influidos. ¿Usted cree que la ideología globalista de nuestro tiempo no lo ha influido? ¿Cree que no lo ha influido? ¿Por qué decimos entonces los niños y las niñas? Eso acabo de escuchar, perdón, Marquito. Querido de 50 años que nos conocemos, me va a perdonar lo que diga. ¿Eh? ¿Por qué estamos hablando de género? Yo ya he escuchado pastores y predicadores hablar de género humano, o sea, género por hablar de sexo. ¿Por qué cambiamos la palabra género por sexo? O sea, sexo por género. Creemos que no nos ha influido más de lo que pensamos, mucho más de lo que pensamos. ¿Podemos cuenta de a dónde nos lleva esto? Es un tiempo muy absurdo en que se retrocede en términos culturales a una época anterior a la Ilustración. Esto es algo realmente insólito. Cuando después de la Ilustración, después del triunfo en cierta forma del existencialismo, del cientificismo, la gente pensó haber dejado atrás lo que se llamaba en general superstición, creencias religiosas, opiniones personales y el triunfo del objetivo de la ciencia sobre aquellas creencias personales. Hoy día se vive un tiempo al revés, donde lo objetivo, lo científico, lo evidente a simple vista no tiene importancia
Importa más lo que tú sientas, cómo percibas la realidad o te autopercibas. Lo objetivo, lo científico, lo biológico no tiene valor hoy día. Es una cosa de locos. Es impresionante cómo el mundo ha cambiado. Y eso, vuelvo a decir, creemos que no está afectando a los creyentes y sí lo está haciendo. Sí ha afectado a la iglesia, más de lo que nosotros pensamos. El doctor y pastor Miguel Núñez dice en su libro Ética Cristiana, cómo navegar en el mundo en tiempos turbulentos, es el nombre del libro, dice, necesitamos entender nuestro momento actual, en primer lugar para entender nuestro campo misionero. Tenemos que entender a dónde nos estamos dirigiendo con el Evangelio, cuál es el contexto en el que se desarrolla nuestro campo. Cada persona cuyo corazón no tiene a Cristo es un campo misionero para el creyente que tiene a Cristo en su corazón. ¿Quieres saber cuál es tu campo misionero? Mira a quienes no conocen a Jesús, este es tu campo. El creyente de hoy tiene que saber que su campo misionero es humanista secular. Debe conocer con qué tipo de personas va a lidiar, cómo piensan y cómo actúan. Por eso es importante, dice Núñez, saber qué es lo que esta sociedad posmoderna le está enseñando a nuestros hijos en los colegios y universidades, a fin de poder guiarlos sabiamente en la verdad del Evangelio. Muchos padres hoy día, a veces nosotros con mi esposa decimos, gracias a Dios ya en lo académico, ya cumplimos la pega. Ya se fueron de la casa, casi. No les vayan a contar. Pero ahora miramos a los nietos con temor. ¿Cómo van a ser ellos educados en los colegios? ¿Qué van a recibir? Por aquellas personas a las que nosotros antes les decíamos, los hijos, escuchen a sus profesores, todo lo que les digan. Hoy día los papás tienen que decirle a los hijos, con cuidado con lo que les están enseñando. Cuéntenos, revisen nuestros cuadernos, papás, porque lo que muchos profesores les están entregando no es confiable. No es confiable. Hay al menos 3 tipos de oyentes entre el auditorio que el Señor Jesucristo está oyendo ahí en las laderas de ese monte al lado del lago de Galilea. Unos son sus discípulos. Algunos de los 12, no están todos todavía, al parecer. Los que están ya comenzando a seguir al Señor, no necesariamente los 12 apóstoles. Hay fariseos y escribas, este mundo legalista, religioso, judío, que conoce la ley perfectamente y que están siguiendo a Jesús y se acercan a oír porque quieren ya empezar a saber qué clase de maestro es este, ¿no? Que les está enseñando y al cual algunos ya reconocen como rabí. No como este rabí, sino que como el maestro de Israel. Y hay también un montón de gente curiosa que lo ha visto hacer milagros, ya la fama de Jesús empieza a extender, así que mucha gente alrededor. Dice la Escritura literalmente que había una multitud de gente. Pero como digo, no todos están ahí por la misma razón. Algunos realmente quieren aprender del Señor, otros quieren cazarlo en alguna palabra para acusarlo y otros están por curiosidad o por que tienen interés en oír de este maestro nuevo que está apareciendo. Pero todos ellos, casi sin excepción, están familiarizados con el articulado más amplio de la literatura hebrea de ese tiempo, que sobrepasaba lejos la ley mosaica. Lejos. El Pentateuco, los libros de la Tanakh, que era la ley que ellos tenían escrita. Porque a lo largo de los siglos, desde Moisés en adelante, los judíos profesionales de la religión habían ido añadiendo palabra tras palabra, ley tras ley, reglamento sobre reglamento. De tal manera que ya había una cantidad de reglas enormes. Por eso el Señor Jesucristo cuando dice, oyeron que les dijeron, pero yo os digo, no está contradiciendo la ley. Él no se contradice a sí mismo con lo que acababa de decirles. Yo vine a cumplir la ley. ¿Pero cuál ley? La ley mosaica. No necesariamente todo ese articulado, esas añadiduras, esos reglamentos que muchos de ellos rayaban en lo absurdo, que habían sido añadidos a lo largo del tiempo por los
sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley. Así que en parte el mensaje de Cristo tiene algo de acusación para los que no están cumpliendo la ley, para nosotros que deberíamos estar cumpliendo la ley cabalmente, pero también para los legalistas que han corrompido esa ley con sus tradiciones, con sus añadiduras, para manipular al pueblo a su propia conveniencia. O sea, la historia no es nueva. Siempre hay detrás de esto un propósito, que es aquellos que se erigen como autoridades morales, como los que deben ser observados para pensar en nuestra manera correcta de vivir, para manipular a aquella gente que por su propio conocimiento, experiencia, no tiene autoridad para imponerse. Y se transforman entonces ellos en los jueces de la moral de los menos instruidos, jueces de la moral. Como digo, esto no es nuevo, porque hoy día la gente pisa con pies de plomo para no dañar a otro que inmediatamente lo va a calificar de intolerante, de muchas otras cosas, ¿no? Juzgan la moral incluso de los cristianos, ¿no? Y particularmente de los cristianos bíblicos, no de todos los cristianos. Particularmente de los cristianos que todavía creemos en que la Biblia no contiene la palabra de Dios y nuestra única regla de fe y de práctica. Que el Señor nos ayude entonces para nunca juzgar la palabra de Dios a nuestra propia conveniencia, sino a amarla y valorarla como la palabra de Dios que es. Porque esta palabra, aunque a veces no nos guste, es como un espejo que muestra nuestra realidad, en la que nosotros nos vemos tal como somos, con todas nuestras imperfecciones. Y gracias a eso, a esa claridad de este espejo y esa verdad cruda que nos muestra no como creemos que otros nos ven, sino como realmente somos, es que sentimos esa urgencia de ir a abrazar al Señor Jesucristo y refugiarnos en su santidad y perfección. Por eso es que sentimos y sabemos que necesitamos un Señor Jesucristo, porque la palabra nos muestra cuál era nuestra corrompida realidad. Por eso quiero hoy día proponerles que veamos en este pasaje que acabamos de leer 3 aspectos de la ética integral del cristiano, de esta realidad de los creyentes en la ética del reino a la cual nosotros somos llamados a vivir. Estos 3 imperativos son la integridad, la humildad y el amor. Vamos a ver qué clase de integridad, qué clase de humildad, qué clase de amor. Pero eso es lo que quiero proponerles que veamos en este texto, así que quiero que mantengan sus Biblias ahí abiertas porque vamos a volver a pequeños párrafos de este pasaje completo en forma progresiva. Entonces, la primera demanda, este primer imperativo de esta ética relacional es integridad. ¿Qué integridad? Una que significa vivir nuestra vida a los ojos de Dios, no de los hombres. Eso es que en realidad es integridad. Nosotros podemos calificar a las personas de íntegras, pero solamente el Señor sabe lo que somos en la intimidad, cuando nadie nos está viendo, cuando nadie está mirando. El otro día leí una pregunta terrible, decía, ¿cómo sería tu iglesia si todos los cristianos que asisten a ella fueran como tú? Prefiero que sean mejores. La integridad. Versículos 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que es más de esto, de mal procede. No jurar de ninguna manera. ¿Significa esto que no podemos hacer nunca un juramento? ¿Significa que no puedes jurar? Yo ya he tenido que hacerlo un par de veces. Me ha tocado ser testigo en algún tribunal por ahí y con harto temor, por cosas que no eran problemas ni míos, y tuve que jurar, esperando que el colega y el amigo estuviera diciendo la verdad. No es exactamente ese el punto. Legalmente hacemos juramentos y no caemos en un agravio a Cristo por ello, mientras sea verdad lo que estamos afirmando. El tema es
la veracidad en lo que hacemos, decimos, la honradez y nuestra llaneza al hablar. Hace poco, varias veces esto se ha estado mostrando en los medios, el juramento de una integrante de la Corte Suprema de Justicia, que me llamó la atención. Yo no sabía que todavía lo hacían, poner la mano sobre la Biblia, decir: juro por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios. Mano izquierda, brazo derecho levantado. ¡Qué temeridad! Personas que hoy día están horriblemente cuestionadas por la opinión pública, por la ley, por la misma ley que ellos prometieron guardar, ¿no? Jurando en falso. Esta exhortación no prohíbe jurar, sino que confronta el espíritu de la ley, que demanda principalmente el mandamiento: no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué habían hecho los judíos? Añadiendo estos reglamentos sobre el no tomar el nombre del Señor en vano, habían transformado el jurar por cualquier cosa como pretexto para decir lo que se quisiera decir, incluso para mentir, para decir medias verdades. Habían transformado en chacota literalmente esto de los juramentos. Una vez más, acá el sentido no es disminuir, sino que al contrario, la ética cristiana, la ética de Cristo, es aún más exigente que la ética del mundo. Los estándares de Dios en la ética son superiores. Yo aún no entiendo cómo es que algunos dicen que el cristianismo es una muleta para andar por la vida. ¿Ya oyó usted eso? Yo no necesito una muleta para andar por la vida. En realidad no es una muleta, es un yugo. Claro, el Señor dice que no es más pesado de lo que podemos llevar y que es ligero para nosotros. Pero no es fácil. La ética cristiana es exigente, es compleja, demanda mucho de nosotros. Un tiempo atrás alguien compartió en sus redes sociales una frase que me llamó la atención, de Juan Crisóstomo, uno de la época de la patrística. Dice: si supieras lo rápido que la gente se olvidará de ti después de tu muerte, no buscarías agradar a nadie sino a Dios. Si supieras lo rápido que la gente se va a olvidar de ti después de tu muerte, no buscarías agradar a nadie excepto a Dios. Y es verdad. Hace poco leí que en la memoria de los nuestros, salvo que hayas cometido un crimen horrendo, hayas hecho una gran contribución a la ciencia, no sé, pero la mayoría de los casos de las personas vamos a permanecer en la memoria hasta de nuestros nietos, tal vez bisnietos, los que tuvieron ese privilegio. Y después probablemente no se van a acordar de ti o no se van a acordar de mí. Entonces, ¿por qué intentar tanto agradar a las personas pensando que el único que nunca se va a olvidar de nosotros por la eternidad es Dios? Este es un llamado a ser no solo correctos en el cumplimiento de la palabra empeñada, los compromisos sociales, económicos o laborales, sino a tener conciencia que nuestra vida entera está coram Deo, delante del rostro de Dios. R.C. Sproul dice que vivir coram Deo es la esencia de la vida cristiana. Esta frase literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso es vivir coram Deo. Toda nuestra vida está examinada como si estuviéramos delante de la presencia del Señor. No se trata de aparentar, de ponernos caretas, de interpretar un rol en la vida, especialmente con los que más amamos, como tus hermanos, padres, hijos, miembros de esta comunidad. La Biblia dice en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y añade un poco más adelante, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y conocen el resto, ¿no? Ese es el Señor. No hay nada que podamos hacer que sea escondido a los ojos de Dios. Cuando el salmista dice, todos mis caminos te son conocidos, pareciera adelantarse 3000 años y estar viendo nuestra época.
en que para nosotros cristianos interpretamos muchas veces los caminos de la fe como los caminos que vivimos dentro de la iglesia y en el contexto de la actividad eclesiástica. Ahora que ustedes van a ir a un retiro, tengan cuidado de esto, ¿no? Se van a levantar desde temprano, los van a ver, los que se levantan más tarde, los que se levantan más temprano, los que leen la Biblia a primera hora de la mañana, entonces algunos se apresuran en salir con su Biblia de la pieza de la granja ahí, ¿eh? Podemos hacer muchas cosas delante de los hermanos, ¿no? Pero una sola cosa importa, que es lo que hacemos cuando Dios está mirando, que es el 100% de nuestra vida. Una forma de vivir que algunos interpretan como secular y religiosa. Lo secular es otra cosa, lo que yo hago ahí en la empresa, en el trabajo, en la universidad, en mi barrio, ¿no? Y otra la vida de la iglesia. ¿Qué es eso? Esa distinción para un verdadero creyente no existe. No existe esa distinción entre lo secular y lo religioso. ¿Qué es lo que queremos enfatizar, hermanos amados? Creemos, a la luz de la palabra, que no se trata solamente de no ser hipócritas. Esa es una cosa importante. La Escritura condena la hipocresía. Pero es interesante que algunos dicen, ya, yo no voy a ser más hipócrita. Entonces ahora están empezando a vivir como mundanos también dentro de la iglesia. Ya no voy a ser más hipócrita, me voy a sacar la careta. Así que empiezan a hacer lo mismo que hacen en el mundo, pero ahora dentro de la iglesia. Y hasta se jactan de eso. Hermanos, se trata de ser examinados a los ojos de Dios. Es Él nuestro juez, es su palabra la que nos mira. No somos nosotros los que interpretamos la Escritura, es ella la que nos lee. Ella es la que nos interpreta. Creemos a la luz de esta palabra que la integridad es algo para ser vivido en todos y cada uno de los contextos, conscientes de que en la iglesia, en la escuela, en el púlpito o en el podio de la empresa o de una clase donde me toque enseñar, en el hogar compartiendo el evangelio con los hijos o en un taller mecánico reparando el auto de un cliente. En todo lugar vivimos coram Deo, en la presencia de Dios, conscientes de que es la aprobación de Dios la que buscamos y no la de los hombres. La segunda demanda en la ética relacional del maestro es la humildad. La humildad. Yo nunca voy a olvidarme de una lección así pero tremenda. Yo creo que nunca había pecado tan rápido. Y fue aquí en esta misma iglesia, la séptima. Cuando estaba todavía en calle, cuando había una casita ahí que había en Santa Julia. ¿Ya? El presbítero que estaba a cargo de esa iglesia nos recibió cuando estábamos en este tema de promover el proyecto de 50 iglesias, 50 pastores, en fin, el proyecto de desarrollo de la iglesia. Y bueno, nos habíamos entrenado para eso y a mí me tocó ir a la séptima iglesia en esa oportunidad. Y hablar ahí entonces delante de los hermanos, contando el proyecto. Y me acuerdo que este hermano, terminando de hablar yo, dice, nuestro hermano David es un hombre humilde. Y yo me sentí tan orgulloso. Por eso digo que nunca había pecado tan rápido. Nunca había pasado de la humildad al orgullo tan rápido. El texto dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Resulta provechoso asomarnos un poco a la fuente de este pasaje en relación con la ley del Señor. No podemos usar mucho tiempo en esto, pero digamos en términos generales que esta llamada ley del talión, que la mayoría de las personas, incluso los que no saben que viene de la Biblia, dicen ojo por ojo y diente por medio, ¿no? Diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. Y eso se repite, es como vox populi, pero muchos, como digo, ni siquiera saben que viene de la Escritura. Y que esta era parte de lo que era la característica de la ley judaica del Antiguo Testamento. Sin embargo, este ojo por ojo y diente por diente nunca fue en la legislación judía un llamado a tomar la justicia en nuestras manos y a pagar con la misma medida, como la gente tiende a pensar que significa. Jamás fue de esa manera.
En primer lugar, porque lo que buscaba es que hubiera un legislador que juzgara, que confrontara las pruebas, que interrogara a los testigos, examinara la evidencia. Siempre eso hizo parte de la ley en Israel. No era te hicieron una y ya le haces la misma, no. Había un proceso, y había un proceso muy ordenado, muy estricto. Vaya de nuevo a Levítico, a Deuteronomio, los libros de las leyes del Antiguo Testamento. Y segundo, que se proporcionara la pena con justicia, con proporcionalidad, no con un espíritu vengativo, no con el simple ánimo de que reciba lo mismo que me dio a mí. Jamás fue esa la intención, sino que más bien establecer una proporcionalidad. Cerramos ahí ese comentario. Ahora, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? Primero, sacarnos esa idea de la justicia propia. Sacarnos de la cabeza esa idea de ojalá le pase lo mismo que a mí. Años atrás, en la oficina del hospital donde yo trabajaba, nuestra secretaria había puesto detrás de la sala de recepción un cartelito que ella lo encontró de lo más simpático, que decía que Dios te dé el doble de lo que me deseas a mí. La llamo yo aparte, le digo, saque eso inmediatamente. ¿Por qué, don David? Me dice, pero ¿cómo se le ocurre poner eso así? ¿A usted le parece bonito? O acuérdese todo lo mal que la trata la gente aquí en esta oficina. ¿Le está deseando usted eso? No, de ninguna manera. Entonces sáquelo. Sonaba bonito, ¿no? Que Dios te dé el doble de lo que me deseas a mí. Pero la pasaban tratando mal, po. Tenemos que pensar, ¿no? Y era una mujer cristiana. Es una mujer cristiana, la quiero mucho, mi verito. Y segundo, librarnos de una especie de cálculo matemático acerca del nivel de represalia que merece el que queremos castigar, ¿no? ¿Qué nivel de represalia merece? Yo soy fanático de Denzel Washington. He visto todas las películas de él. El hermano Denzel, porque es cristiano también. No sé si buen cristiano o mal, pero es cristiano. Y en la 2 del Justiciero hay una escena donde le dice a los malos, a los que tiene que matar, lo único que lamento es que no puedo matarlos más que una vez. ¿Ah? La verdadera justicia que el Señor procura es que el discípulo de Cristo jamás actúe movido por la venganza, el rencor o el resentimiento, que son sentimientos tan comunes en nuestros días, tan comunes. El resentimiento es algo que corroe, que daña la vida y que es alimentado por otros, resaltando las diferencias, recordando el daño, metiendo el dedo en la llaga. Mira lo que te hizo. Tú no vas a aguantar eso. Es decir, Él procura que nuestra vida tenga otros estándares en nuestro relacionarnos, incluso con aquellos que nos hicieron mal. Al Señor también le duele la injusticia, Él lo sabe. Él la experimentó en carne propia para recibir el peso de nuestras propias injusticias. Recibió la justicia de Dios, ni más ni menos. No tolera la maldad contra el más débil, el menor, el desprotegido, los niños, estos que Él llama sus pequeñitos. El huérfano, la viuda, el desposeído, y un día va a castigar toda injusticia. Toda injusticia. Por eso existe el infierno. Si no existiera el infierno, Dios sería injusto. Por eso existe el infierno. La palabra dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La iglesia está siendo perseguida, los santos en el cielo debajo del trono de Dios claman por justicia, por venganza de su sangre. El Señor lo va a hacer. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él va a vengar. Él va a vengar la injusticia. No hay ninguna duda de eso. No van a nacer en su segunda venida como un niño en un pesebre ahí en las afueras de Belén. Él viene sobre un caballo vencedor con una espada en su mano.
y sus ángeles con una hoz para cegar la tierra. Pero no nos llama a nosotros a tomar la justicia en nuestras manos. Él dice para dar Él retribución cuando venga en su gloria. Por eso el apóstol Pablo se hace eco de esta palabra y dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y se lo dice ¿a quiénes? A hermanos nuestros, cristianos judíos, convertidos al cristianismo, que estaban viviendo bajo la persecución de Roma, que llegó a ser sanguinaria, salvaje. Tanto así que los hermanos a los que está dirigida la carta de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, ellos creían sinceramente estar viviendo en la gran tribulación. Así de terrible fue Domiciano, así fue Nerón con el pueblo cristiano. Fue terrible. Y a estos hermanos, viviendo en esas condiciones, el apóstol Pablo les dice en palabra del Señor: no se vengan ustedes mismos. ¿Por cuánto menos nosotros a veces deseamos mal al prójimo? Hay una historia que leí de un boxeador, exboxeador en realidad, también retirado del ejército norteamericano, que se convirtió al cristianismo y se hizo pastor. Y un día dice que unos borrachos tomados en exceso, 3 de ellos golpearon su puerta para reírse de él. Cuando él abre le dicen: ¿es verdad que si te golpeamos en una mejilla tienes que ponernos la otra? Y le dice: sí, es verdad. Sin más, uno de ellos, mano atrás, puñetazo en la cara, lo tiró lejos. El pastor, ex boxeador, ex militar, se puso de pie y les puso la otra mejilla. Mano atrás, puñetazo de nuevo. El pastor se puso de pie y dijo: hasta ahí tengo instrucciones del Señor. Nuevamente, hermanos, no es la literalidad, ni en ese sentido ni en el otro, ¿no?, de sus discípulos, sino erradicar de nosotros el espíritu vengativo, esa idea que algunos dicen: a mí me la hacen una sola vez, ¿no? O ni perdón ni olvido, o que te perdone Dios porque yo no lo voy a hacer. Lo que el Señor está haciendo es ilustrar su enseñanza con la que comienza el Sermón del Monte: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Pablo enseña la mansedumbre como uno de los frutos del Espíritu, o una parte del fruto del Espíritu, para ser más exactos. Una vez más, el llamado no es simplemente no hacer nada, porque agrega: si alguno viene a ti y te pide prestado, ya tuviste una mala experiencia y tienes cómo extender tu mano una vez más, ¿qué debieras hacer en consecuencia con los estándares de la ética de Cristo? Decir: no, ya conozco esa historia. Dice ahí: excepto que, según de quién se trate, dice: al que te pida, dale, y al que quiera de ti prestado, no se lo rehuses. Y eso debiese hacernos meditar en nuestro modelo de respuesta. Y así llegamos al quizás más alto y difícil de los mandamientos, de estas demandas, de estos: habéis oído, más yo os digo, la demanda de amar a los que no merecen nuestro amor. Si la humildad era difícil, si antes una vida en consecuencia, la integridad es necesaria, ¿qué tal amar a los que creemos que no merecen ser amados? El texto dice, 43 al 48, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dicho en nuestro idioma hoy día sería: ¿cuál es la gracia? ¿No? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el chiste de eso? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Quieres que te den las gracias por eso? ¿Mereces una estatua, un monumento, una medalla?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿De dónde saca este pueblo de Israel del primer siglo, los fariseos, los escribas, los sacerdotes de ese tiempo, este mandamiento: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? No lo inventaron totalmente. Alguna raíz bíblica tenía, ¿no? En el libro de Levítico 19:18 dice: no busques venganza ni guardes rencor a ninguno de los tuyos. Subrayo ahí, de los tuyos. Sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Si usted quiere, puede interpretar, ¿no es cierto?, eso como, ya, esto aplica a los míos nomás. Y los míos son geniales. Son buenas personas, los crié yo. Tal vez también asociado a Deuteronomio 23:3, donde dice: ningún amonita, ni moabita, ni ninguno de sus descendientes podrá entrar en la asamblea de Jehová hasta la 10ª generación. Así que habían enemigos que estaban siendo legalmente rechazados por su raza, imperdonable hoy día, ¿no?, por su herencia. Pero en la ley de Dios no hay nada como una frase que debías aborrecer a tu enemigo. Esas eran interpretaciones que ellos hicieron. Además, se omite en esa frase intencionalmente la expresión como a ti mismo. ¿Te fijas? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo primero que sale en nuestra mente. Así lo conocemos. Ellos decían: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué es importante? Porque eso cambia los estándares inmediatamente. En la forma que nosotros conocemos, como el Señor la enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo mandamiento después del primero en importancia, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Acá el estándar es como te amas a ti mismo, y olvídese de aquella idea muy socorrida y muy transmitida en el mundo evangélico de que para amar al otro como a ti mismo primero te tienes que amar, ¿no? Hermano, todos se aman ya demasiado. Todos en el mundo, hasta el borrachito que está en la calle se ama tanto que cuando enferma va al hospital. Uno podría decir: ¿para qué? No, va al hospital, quiere estar sano. Se ama. Tiene una alta estima por sí mismo. Así que olvídese de esa idea de que, primero hay que aprender a amarnos. No, si ya te amas mucho. Y el estándar que pone para amar al otro es ese amor que te tienes que desear, aunque no lo tengas, desear eso que deseas para ti y para el otro. Incluso obra en aquello que yo no poseo, en aquello de lo que carezco, de a lo mejor de salud, de piernas, de brazos, de dinero, de fortuna, de belleza. Desearlo para otros como lo desearía para mí. Ese es el fondo de este mandamiento de amar al otro como a ti mismo. Pero por otro lado también rebaja el estándar de ese como a ti mismo comparándolo con los enemigos. O sea, ¿qué tendría de gracia amar a los demás diferente o mejor de lo que yo amo al enemigo? Sería como elegir un mal político porque es mejor que Hitler, ¿no? Cualquiera. ¿Cuál es la gracia de eso? Ahora el Señor no solo rechaza entonces esta medida, sino que espera de nosotros una actitud radicalmente diferente de la del mundo. Te dice: a esa persona que te ha causado mal, que te ha hecho daño, que te perjudica o te perjudicó directa o indirectamente, incluso a esa persona que te persigue, que te ultraja, ámalo, bendícelo. Y ojo, que bendícelo no es decir que Dios te bendiga. Se ha hecho tan común decir bendiciones. Firmamos nuestro WhatsApp con bendiciones. ¿Pero qué es eso de bendiciones, no? Bendecir es decir realmente elogios hacia el otro. No estoy diciendo que esté mala, yo la uso mucho. Pero bendecir es hablar bien del otro. Es destacar sus cualidades, desearle lo mejor con palabras, ¿no? Proveer para él el anhelo de éxito, de prosperidad, de buen desarrollo, de que sea alcanzado con los mejores dones del Señor. Eso es bendecirlo. Y haz bien y ora por esa persona.
ora por esa persona. No habremos alcanzado los estándares de la ética de Dios hasta cuando de rodillas en nuestro cuarto, en la intimidad de nuestra pieza, sin que nadie nos esté viendo, podamos orar por la persona que menos creeríamos que debemos orar. Nuestro Señor nos dejó un ejemplo directo y precioso de esto. Cuando estando en la cruz, ora por quienes lo estaban torturando y matando. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. El primer mártir de la iglesia, Esteban, cuando estaba muriendo, mientras lo apedreaban, mientras su vida se escapaba por las fracturas de su cráneo, decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba orando por los que lo estaban apedreando. ¿Usted ha asistido o visto alguna vez una muerte por lapidación? Nunca lo haga. Tuve la mala idea de verla un día en un video. Es horroroso. Una de las cosas más horrorosas que existe. Y mientras Esteban moría de esa forma, mientras el apóstol Pablo, yo pensaba, ¿qué pasaría con Pablo después cuando ya convertido al cristianismo recordaba ese tiempo cuando él estaba entre los que condenaron a Esteban a la muerte y les cuidaba las ropas? Dice, mientras él moría. Y recordar que en ese momento Esteban, ese mártir, estaba orando por él. ¿Cómo esperaría el momento de su partida para ir corriendo a abrazar a Esteban? ¿No? A ese mártir de la iglesia que oraba por él mientras él celebraba su muerte, mientras otros lo apedreaban. Una vez más, el Señor está confirmando su enseñanza previa, porque les había dicho y les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así que, hermanos, ¿cuál es tu estándar en tus relaciones con los demás? ¿Cuál tu tabla de comparación? ¿No aman los publicanos a sus iguales? ¿No se saludan con afecto los hermanos de una etnia? ¿Cuál es la gracia? La última sentencia del pasaje se ha dicho que es una de las más terribles y a la vez más profundas del sermón. Esto vuelve de cabeza a las personas, a los teólogos. Sed vosotros, ¿cómo dice? Perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Pónganse de pie los que llenan ese estándar. Yo voy a ir a sentarme también. ¿Cómo nos pide el Señor ser perfectos? Perfectos como Dios. ¿Puede alguno? No puede, por eso vino Cristo. Por eso justamente que el Señor Jesucristo vino, porque Él sabía que no podemos. Ninguno de nosotros jamás podía llenar ese estándar. Y porque por causa de nuestra maldad y nuestro pecado deberíamos morir e ir al infierno, el Señor vino y tomó nuestro lugar, siendo absolutamente inmerecedores de esa muerte. Mereciendo la condenación, habiendo merecido el odio, el repudio de Dios, siendo indignos de esa salvación, Él vino y murió en nuestro lugar y oró por nosotros. Padre, aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Así que el Señor oró por ti también en ese momento. Es algo extraordinario, hermanos. Esto es la esencia del Evangelio. Si el Señor Jesucristo te amó así como era, si el Señor Jesucristo me amó a pesar de mi indignidad, si fue capaz de ir a la cruz por causa de mí, a pesar de mi miseria, ¿por qué nosotros no habríamos de amar a los que nos aborrecen, nos hacen daño, a los que de alguna manera nuestra oración podría cambiar el destino de esas personas? Hablo en el sentido de tender un puente del Evangelio hacia ellos. Grande, sublime, inmensurable amor, decía un himno. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos amó a pesar de cómo éramos. Y porque Él sabe que esto a veces es difícil de cumplir y llevar hasta las últimas consecuencias, Él prometió no dejarnos solos. Es en Cristo en que nosotros podemos pensar siempre en estándares más altos. Puede ser que no seamos en esta vida capaces de cumplir completamente los estándares de Dios, los estándares éticos del Señor. Pero el Señor siempre pide más de nosotros, siempre espera más, siempre que vayamos hacia arriba, nunca menos. Tal vez no lleguemos a la perfección, con seguridad,
por lo menos yo, hasta que el Señor me llame a su presencia y recién en la gloria, con un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor, podremos gozar de esa santidad perfecta. Mientras tanto, el Señor pide más de nosotros, cada día más. Por eso estudiamos su palabra, por eso vamos a estos recursos, por eso estamos hoy día meditando en su ley. Para terminar, siempre digo que esta era la frase que más me gustaba del pastor Rodolfo Vergara, para ir terminando. Los estándares de Dios en una ética relacional, ya vimos, son tremendamente altos, ¿no? Inalcanzables, humanamente hablando, sí, pero no inalcanzables del todo para quienes están en Cristo y vivimos con su Espíritu en nosotros. En Cristo podemos hacer lo que solos es imposible. Por eso hoy el Señor nos llama a cumplir estos imperativos. No es una simple referencia para tener una patrón de medida. Nos llama a cumplirlos, a cumplirlos. Integridad. En un lenguaje característico de nuestro tiempo, no se trata de buscar likes a nuestras publicaciones en redes sociales. Podrían darnos muchos. Nos entusiasma cuando alguien más encima comparte lo que pusimos. ¡Oh, que le gustó! ¿No? Sino que nuestras redes y relacionamientos sean un reflejo de lo que somos primero a los ojos de Dios. Busque una sonrisa en el rostro de Dios. Ese es el único like que debería importarnos, que nuestro Señor tenga una sonrisa en su rostro cuando vea lo que estás haciendo. Segundo, humildad, anulando todo espíritu vengativo. Vivimos hoy en una ola desenfrenada de rencores y resentimiento. Duele ver gente muy joven, llena de odio, llena de resentimiento. No permitas que ese sea el ánimo, el espíritu que anima tu corazón. Si hay, aunque sea una pequeña raíz, como dice la carta a los Hebreos, de amargura, que te haga tropezar o haga tropezar a otros, pide al Señor que la saque inmediatamente. Apenas empieza a brotar, Señor, sácala de mi corazón. Lo único que va a hacer es amargar mi espíritu. Y en tercer lugar, un amor, una vara tan alta que es el amor a nuestros enemigos. Una esposa que tenía cierta dificultad para amar a su esposo, y lo decía su pastor en calidad de consejería, casi digo confesor, ¿no? En calidad de consejería. Y él le decía, usted debe amarlo, ¿por qué no puedo amarlo? Pero hermana, le decía, el Señor le dice que debe amar hasta a sus enemigos, ¿cómo no va a poder amar a su esposo? ¿No? Si puede amar a sus enemigos, puede amar a su marido. Mi señora siempre dice, yo debo amarte mucho. Siempre trato de entender el fondo de esa frase. Estoy tratando todavía. Cuando me mire me dice, yo debo amarte mucho. Ustedes me pueden ayudar después. Bueno, en nuestros relacionamientos, en todo ello, con toda clase de personas, miremos e imitemos el ejemplo de Cristo. No hay amor más grande. No hay medida más sublime que el amor de nuestro Señor. Pablo dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, hijos de ira. Y en esa condición, Él nos amó tanto que envió a su propio Hijo a morir en nuestro lugar. Gran modelo, ¿no? El Señor nos bendiga, queridos hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este amor que tú has manifestado por medio de Cristo. Reconocemos, Señor, que somos o estamos